siempre que hay una cara nueva aquí en la escuela dominical o en la predicación, siempre les comentamos que si hay alguna pregunta, duda, comentario o reclamación, siéntanse en la libertad de poderlo hacer, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema si hay alguna inquietud. Muy bien. Rápidamente, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Cuál es el atributo moral de Dios que estamos viendo? La providencia de Dios. Muy bien. ¿Qué vimos la semana pasada? Si recordamos, o fue confusa, o nos regresamos. ¿De la qué? Ajá, en parte la soberanía, muy bien, ajá. ¿Qué más? ¿Pero qué tiene que ver la soberanía con la providencia de Dios? Bueno, la soberanía, Dios, pues es soberano, Él es dueño, Él puede hacer lo que a Él le plazca. Y la providencia es lo que nos aporta a nuestra vida. Es la forma en cómo su soberanía es expresada. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué decíamos referente a la soberanía? Que solamente para dejar bien claro, usted mencionó que Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera. Él lo puede hacer. Y hacíamos la pregunta, ¿realmente puede hacer todo? ¿Quiere hacer todo? ¿O puede hacer todo? ¿Dios puede mentir? Pues no puede hacer todo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en algún tiempo decíamos, Dios puede hacer una roca tan grande, tan grande, tan grande, tan inmensa, que ni Él mismo la pueda cargar. Más bien, no, porque Él no hace ridiculeces. Sí, o sea, en ese sentido, es porque mucha gente hace ese tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Dios puede hacer un agua seca? Es otra. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces el ser humano hace ese tipo de observaciones como, a ver, ¿cómo es Dios? A ver, tu Dios y todo, pero no, ellos mismos no se dan cuenta que lo que están planteando es algo absurdo, ¿sí? Y Dios no hace absurdos. Dios es la mente más inteligente, es la mente más compleja, no la podemos comprender, ¿sí? Y pues gracias a la sabiduría, a su revelación que nos ha dado, pues podemos ver que Dios no cae en ese tipo de tonterías, por decirlo de una forma, ¿sí? ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿Qué vimos referente a en cuanto a que Dios actúa sin violar la libertad humana? ¿Qué veíamos eso? ¿Sí recuerdan? Pues sí, es el hecho de que Dios nos ha dado el libre albedrío, la decisión de tomar buenas o malas acciones. Y por más que muchos digan, no, es que me obligaron o no conocía, Dios nunca va a sobrepasar ese propio límite que nos puso a nosotros de escoger lo que es correcto y lo que es incorrecto. También hablábamos de cómo es de que Dios, dentro de esa providencia, pues también puede saber lo que es bueno y lo que es malo y nos conviene para nosotros, pero se tiene que basar enteramente en lo que nosotros decidamos. Hablábamos acerca de que Dios es condicional, nos ha puesto los dos caminos de cómo nos va a ir de la manera correcta y cómo nos va a ir de la manera incorrecta. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya no los voy a hacer sufrir, vamos a seguir con nuestra clase. Bueno, ahí en el título nos quedamos en la libertad humana es un regalo dentro del plan divino. Otra vez, la libertad humana es un regalo dentro del plan divino. ¿Ya lo encontraron ahí en la página? Dice de la siguiente forma, cuando hablamos de la providencia de Dios, podría parecer que todo lo que sucede está completamente determinado por Él. Es por eso que en un principio decíamos,
vamos a quitar el tema de que, ay, es que el destino, ay, es que la suerte, ay, es que el universo, ay, es que la naturaleza. No, eso no existe, y menos en temas bíblicos y menos como cristianos. Nosotros tendríamos que pensar en qué, en la providencia de Dios, en donde Él tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? No es de la suerte, no es el destino, no es el universo, no, es la providencia de Dios. Bien, y después dice, y que el ser humano simplemente cumple un papel sin elección alguna. Y lamentablemente hay mucha gente que piensa eso, que Dios dice, ay, es que Dios ya determinó mi vida, ya determinó mi destino y ya no puedo hacer otra cosa porque Dios ya lo determinó. ¿Eso será cierto? No. Y lo vamos a seguir viendo en esta clase. Pero la Biblia no presenta a un Dios que manipula como si fuéramos marionetas. Nos muestra a un Dios soberano, sí, pero que al mismo tiempo nos concede el privilegio y y ahí entre paréntesis, y la responsabilidad de elegir. La libertad humana no es una ilusión ni una amenaza para el poder de Dios. Es un regalo dentro de su plan eterno. Y eso es algo que debemos de entender. Recordemos, en el Evangelio de Juan capítulo 4, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, porque Dios busca a verdaderos, ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, los adoradores tienen que tener la actitud de ¿qué? De querer buscar a Dios de una forma real y verdadera. ¿Sí me explico? Entonces, Dios quiere que seamos marionetas, Dios quiere que seamos robots, Dios quiere manipularnos nada más porque sí y violentar nuestra libertad. No. Por eso es de que estamos viendo ahorita que esa libertad que Dios nos ha dado desde siempre es un regalo. Por ejemplo, los animales, ¿qué pasa con ellos? ¿Tienen libertad? ¿Cómo es la forma de ellos referente a su existencia? ¿Hay alguna diferencia con nosotros? ¿Cómo responden ellos ante la vida? ¿Cómo es ellos? ¿Cómo es los animales? Ellos es por instinto. ¿Ellos comen qué? Por instinto. Se reproducen por instinto. Atacan por instinto. ¿Sí? Son amigables muchas veces con el ser humano por instinto, porque sabe que él le va a dar de comer. Por instinto. Todo es por instinto. Razonarán, entenderán. Hay mucha duda, ¿no? Hay mucho debate en eso, en algunas cosas, pero en sí su principal ser es todo, son reactivos a la circunstancia que tiene alrededor y es por instinto. ¿Sí me explico? Pero en el caso del ser humano, tristemente, muchas veces, muchos seres humanos parecen que Dios nos ha dado el raciocinio y que somos a imagen y semejanza de Dios, representando a Dios, representando una mente inteligente, representando una mente que tiene cordura. Muchas veces el ser humano se comporta, pareciera ser como por instinto, ¿verdad? Reaccionar simplemente a ciertos estímulos y se altera y así responde. ¿Sí? Sin llevar sus acciones y pasarlas por lo que es el raciocinio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que notemos esos principios. Entonces, Dios nos ha dado la libertad y es un regalo dentro del plan eterno. Desde el principio, Dios dio al ser humano la capacidad de decidir. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron creados con libertad para decidir. Podrían obedecer o desobedecer. Vamos a Génesis capítulo 2, ya en la predicación, ¿verdad? Aparte vimos ese pasaje, pero sería bueno recordarlo. Génesis capítulo 2.
Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: pero el Señor Dios le advirtió. ¿A quién le advirtió? Al hombre. Puedes comer, ¿de qué forma? Libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿Cómo iba a comer Adán? Y más adelante Eva. ¿De qué forma ellos iban a elegir su comida? Libremente. ¿Sí? Libremente. Imagínense a un Adán o a una Eva. A ver, Eva, pues, ¿qué vamos a comer, no? Ya llegué después de arar, porque ¿tenía un trabajo Adán? Sí, tenía un trabajo Adán. Yo creo que ya llegaba a casita con Eva y, amor, Eva, pues ya llegué, ¿qué comidita, qué vamos a comer? ¿Sí? Imagínate que Eva hubiera contestado, no sé, Dios no me ha dicho qué vamos a comer el día de hoy. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no son robots, ¿sí? Porque no estaban para todo. Y Dios esto, y Dios lo otro. No, Dios les daba esa libertad de elegir, ¿sí? A lo mejor decían, hoy vamos a comer, no sé, puras manzanas, ¿no? Hoy vamos a comer puro papaya, o plátano, o un combinado, o lo que sea. Lo podían hacer, ¿qué? Libremente escoger. Y si recuerdan ese pasaje donde llega esta persona y le pregunta a Jesús, hoy más bien le dice a Jesús, dile a mi hermano que me dé la parte que me corresponda. Y que dice Jesús, ¿y a mí quién me puso como juez para discernir, para hacer ese tipo? Ahora sí que ser juez entre ustedes. Casi, eso lo tienen que decidir. Entonces, Señor, ¿qué voy a comer el día de hoy? Sí, igual hasta nosotros. Hay gente que inclusive dice, Señor, ¿qué voy a comer? Dime, guíame, hazme que lea un versículo, marucha o pozole. ¿Sí me explico? O sea, y Dios, honestamente, a veces hasta me imagino a Dios diciendo, por favor, o sea, que no lo puedes decidir tú, que no puedes decir, es algo que tú quieres disfrutar. ¿Sí me explico? Es algo que tú puedes decidir libremente. ¿Sí me explico? Entonces, el hombre tenía libertad de poder comer lo que quisiera y de cierta forma hacer lo que quisiera dentro del Edén. ¿Qué era lo único que no podían hacer? Comer del árbol del conocimiento de bien y mal. ¿Sí? Pero eran completamente libres. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Y en el versículo 18, 17 dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, de cierta forma, ¿sí? De cierta forma, también Dios les dio esa ¿qué? Libertad. ¿Puedes comer de ese árbol? Sí, pero va a haber consecuencias. Gracias, mi amor. Sí, pero va a haber consecuencias, ¿me explico? ¿Sí? Si no comes de ese árbol, qué bueno, y también habrá consecuencias buenas. Pero en ningún momento Dios impuso ¿qué? Como dicen, impuso su santa voluntad, porque no estaba en ningún momento violando las decisiones o violando ahora sí que la libertad humana. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Ahí en nuestra página dice lo siguiente. Dios no los programó para que eligieran el bien automáticamente, porque el amor verdadero solo puede existir donde hay libertad. Dios desea una relación genuina, no una obediencia forzada. En esto se refleja su carácter justo y amoroso.
El Dios que todo lo puede eligió dejar espacio para la decisión humana. ¿Se dan cuenta? Dios no decidió hace mucho tiempo en su amor para con el hombre, aún desde antes de la fundación del mundo, darle ¿qué? Su libertad. Porque de cierta forma el hombre lo iba a representar en todo el mundo, ¿me explico? Y si Dios tiene libertad, pues el hombre también tenía que representar esa libertad, ¿sí? ¿Quiénes no tenían esa libertad o quiénes no iban a tener esa libertad? Toda la demás creación, porque se la dio al hombre para que la sometiera, la sojuzgara, la administrara, como fuera. Ese era el plan original de Dios, ¿sí? Pero lamentablemente el ser humano quiso cambiar por su libre decisión, por sus malas decisiones, cometer un acto en el cual le perjudicó, ¿sí? Bien. Sin embargo, Dios no perdió el control del mundo cuando el ser humano eligió mal. Su providencia no significa que todo lo que ocurre sea su voluntad aprobatoria, sino que nada escapa de su gobierno. Él puede permitir ciertas cosas sin aprobarlas, y esto es interesante. Él puede permitir ciertas cosas sin aprobarlas. Puede permitir que nos ocurran ciertas cosas, pero no quiere decir que Dios diga, que te pase esto, ¿no? O sea, que Él apruebe o que uno caiga en pecado o que uno haga haciendo en maldades. Dios no aprueba absolutamente nada, pero permite que vivamos ciertas cosas, ¿sí? Para que nosotros podamos, pues, sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y aún así, y fíjense, y Él puede permitir ciertas cosas sin aprobarlas y aún así usarlas para cumplir sus propósitos. Un ejemplo claro es el de José, ya lo vimos la semana pasada, vendido por sus hermanos. Ellos actuaron con maldad, pero Dios transformó su acción en un medio para preservar la vida de muchos. José lo reconoció cuando dijo, y no vamos a ir a la cita porque nada más la frase ya lo vimos la semana pasada, y la frase que quiero resaltar es que cuando José dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Dios quería que los hermanos de José actuaran de esa forma con José? No, pero lo permitió de cierta forma, y aunque Dios lo haya permitido, o haya pasado eso, las malas decisiones, Dios todo lo movió para que pudiese tener ese propósito en el caso de Josué. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, aquí vemos cómo la libertad humana y la providencia divina conviven. Los hermanos de José tomaron decisiones reales, fueron responsables de ellas, pero Dios, sin violar su voluntad, dirigió los resultados hacia un fin mayor. Del mismo modo, cuando Pilato y los líderes religiosos conspiraron contra Jesús, actuaron según sus propias intenciones y aún así, Pedro declaró, vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, dice de la siguiente forma. Pueblo de Israel, ¿quién está hablando ahí? Pedro. ¿A quién se está dirigiendo? Al pueblo de Israel. Dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Y después resaltamos eso, como ustedes bien lo saben. Muchos de aquellos con los cuales Pedro estaba hablando y se estaba dirigiendo, muchos de ellos ya con anterioridad ya habían conocido a Jesús, sabían de Jesús, lo habían visto, lo habían
hacer milagros, lo habían escuchado en sus prédicas, lo vieron en su crucifixión, ¿sí? Y es lo que Pedro les está diciendo, todo lo que hizo Jesucristo, y dice, como ustedes bien lo saben, ¿sí? Y versículo 23 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. ¿Sí? Ahora, recordemos, una cosa es de que Dios sepa lo que va a ocurrir y otra cosa es de que Dios determine lo que va a suceder. ¿Sí me explico? Si hablamos, si Dios habló de Jesús en los profetas antes de su venida, ¿sí? No fue porque Dios determinó, sino porque ya sabía qué era lo que iba a pasar. ¿Sí me explicó? Y lo expresó desde antes, porque ya sabía, pero no lo determinó. ¿Sí me explicó? Pero aún así, fíjense algo bien interesante, dice, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y después ahí, como entre comillas, podemos decir, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien era juzgado conforme a la pena capital? ¿En el Antiguo Testamento? No, lo apedreaban, los apedreaban. Así era la forma de matar a la gente. Ahora, si a Jesucristo lo hubiesen apedreado, hubiera estado un poquito medio raro, ¿verdad? Su muerte. Qué interesante que tuvo que venir el imperio asirio, imperio babilonio, el imperio griego, después el imperio romano, y antes, entre 50 a 80 años antes de Jesucristo, los romanos empezaron con la práctica de la crucifixión. Coincidentemente. Es ahí donde Dios podemos ver, a pesar de que todas las cosas, o sea, Dios como va uniendo, ¿sí? Y qué interesante que después del año 70, después de que fue esparcido el pueblo de Israel, fue destruido el templo en el año 70 con Tito, pues se terminó eso. Entonces prácticamente en el periodo en el cual Jesucristo iba a venir, el tema de la crucifixión fue vigente para el Imperio Romano. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y qué interesante que Pedro lo dice de esa forma, porque dice, usted dice, ¿con la ayuda de quién? De gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los romanos. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Los romanos. Porque los judíos no podían crucificar. Ellos apilaban, ellos mataban con piedras, los judíos. Pero ¿quiénes crucificaban? Los romanos. Y ahora sí, en la cruz, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Derramó qué? Su sangre. Una persona apedreada, bueno, sí, aquí tantito, o aquí en la cabeza, pero son más derrames internos, pero en la cruz se iba a mostrar más que ese derramamiento, ese via crucis, ese, como dice en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento dice, como una oveja llevada hacia el matadero, simbolizando todo lo que sufre un corderito para llegar a su sacrificio. ¿Me explico? ¿Sí? Y es ahí todo Dios lo manipuló la historia, ¿sí? De cierta forma para que se cumpliera. Por eso Pedro dice, y con la ayuda de gentiles. ¿Pero quiénes fueron quienes lo mataron? Ustedes, porque ustedes fueron los que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenlo. ¿Sí? Pero Dios ahí metió mano, es soberano, ¿sí? Pero para que las cosas pudiesen concordar bien y se hicieran de la forma correcta, permitió que su pueblo Israel estuviese sometido
bajo el imperio romano. Si el pueblo de Israel no hubiese estado sometido bajo el imperio romano en ese momento, Jesucristo no hubiese sido crucificado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces Dios tuvo que permitir que el imperio romano gobernara a los judíos para que los judíos pudiesen, pudiesen reclamar crucificar a Jesús y los, como dice aquí, y los gentiles, refiriéndose a los romanos, sin ley, como dice aquí, sin ley, y se las echa Pedro a ellos. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron con la ayuda de ellos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo a pesar de lo que pueda pasar, Dios tiene injerencia y puede hacer todo conforme a su plan? Pero en ningún momento violentó la voluntad del pueblo de Israel. En ningún momento aquellos que decían, crucifícale, crucifícale, en ningún momento Dios manipuló para que ellos dijeran crucifíquele. Fue por decisión propia. ¿Sí? Recordemos allí en Juan capítulo 6, un pasaje que repito mucho. Después de que alimentó a más de 5,000 personas y Jesús les dijo y los afrontó, ustedes nada más están conmigo porque les doy de comer. Ellos dijeron, ay, qué dura palabra es esta, somos de cristal, no nos soportamos. Nos vamos. Y se fueron. ¿Sí? Y se fueron. Porque ahí Dios no les dijo o no les hizo hacer, no, regresen a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y recuerden, Jesús los ama. ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque Dios jamás va a violentar la libertad humana. ¿Me explico? Perdón, ¿ibas a decir eso? Ya no. ¿Sí? Entonces, ¿sí se dan cuenta? Dios jamás, 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 jamás va a violentar nuestra libertad. Es un regalo que Él nos ha dado. Es por eso que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Es por eso que no le podemos echar la culpa a Dios y decir, es que Dios, tú no me hiciste sentir, o me hiciste sentir, ¿no? Como aquella teología reformada que está muy lejos, de lo que realmente es el concepto bíblico. Dios jamás va a violentar la libertad del ser humano. ¿Sí vamos bien? Bien. Dice en nuestra página, perdón, es decir, Dios no los obligó a hacerlo, pero en su plan redentor se cumplió incluso a través de sus decisiones. La providencia divina no cancela nuestra responsabilidad. En realidad, la hace aún más significativa, porque nuestras decisiones tienen peso en el marco del plan de Dios. Somos libres para obedecer o resistir, para confiar o dudar, para sembrar lo bueno o lo malo. Y aunque Dios no siempre impide que suframos las consecuencias de nuestras elecciones, sí promete acompañarnos y redimir todo lo que sucede a quienes que lo aman. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Y después ahí, entre paréntesis, para el bien. Mucha gente dice, nada más se queda hasta ahí, porque todas las cosas que suceden son ¿para qué? Para bien. Muy bonita frase, muy bonita, muy anímica, etc. Pero ¿y lo siguiente? ¿Por qué no menciona lo siguiente? A quienes lo aman y son llamados
según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Todas las cosas son acomodadas para bien para quienes? ¿Para todo el mundo en general? No. Para quienes lo aman y para quienes según son llamados al propósito que Él tiene para ellos. Sí. Si una persona no ama a Dios, si una persona no busca a Dios, Dios no tiene un plan para ella. ¿Sí me explico? Dios no puede tener un plan para una persona que no quiere buscar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Y como no quiere buscar a Dios, pues Dios se aleja. O sea, hay la relación entre el hombre y Dios, ¿cómo está? Quebrantada, ¿sí? Está rota, están alejados uno del otro, ¿sí? Entonces, Dios no se puede acercar con alguien que tiene pecado. Dios no puede pensar en beneficiar a una persona con la cual inclusive está enojada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, Dios no puede hacer algo con una persona que lo rechaza. Lo va a hacer con los suyos, no con quienes lo rechacen. Una pregunta. Adelante. Ve que pues en este tiempo con esta generación mala y perversa ya la maldad se multiplicó y pues Dios usa a su gente. Entonces, una pregunta, orando por la gente tan mala, ¿pueden cambiar las situaciones para esa persona? Porque yo convivo mucho con toda la cuadra donde vivo, toman, híjole, exagerado, es todo el tiempo voces aguardientosas, gritos, música escandalosa, música perversa. Entonces, orando cambian esas cosas. Sí y no. Sí, una sí, porque en cierta forma, a pesar de que esté en ese ambiente, Dios la va a proteger. Sí, a mí ¿Sí? sí, pero ellos pueden cambiar. Si buscan y quieren, Ni uno, ni uno. entonces van a sufrir la consecuencia Ni de uno su decisión. Ni uno ¿Sí? solo, O sea, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Dios jamás va a violentar la decisión Sí. y el escoger. Por Si eso una yo persona no quiere, Dios no lo va a obligar. Ninguno. Sí. Yo me quedo, ay Dios mío, ayúdame, a mí sí, Ajá, pero ellos no cambian sí. y no tienen ni poquita Sí. voluntad. Y a veces lo que mucho podemos hacer es, sobre todo, nuestro testimonio. Eso sí, el Sí. ejemplo. Entonces, si ellos ven un buen testimonio en nosotros, tal vez pueda ser una semilla plantada en ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero Dios jamás, jamás, jamás va a violentar la voluntad de una persona. Entonces, mire, en mí observaron que dejé de congregarme, pero ya voy a estar y pues ojalá y no agarré yo mal, porque ellos son mal, pero no me puedo separar, como que es una tarea que tengo yo que ser testimonio para ellos. Es como mi tarea. Sí, sí. A ver, déjeme ver un pasaje. Es tremendo, ¿eh? Sí. Insoportable. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 en adelante, dice lo siguiente. También después Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar
de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. ¿Se da cuenta? Entonces, a usted Dios la va a preservar. Si está con Dios, si sigue buscando en Dios, si siempre se mantiene en Dios. Pero a quienes estén a su alrededor, y como dice, los que realmente vive sin Dios, la gente que vive sin Dios y no le interesa a Dios, ellos ya tienen un designio. ¿Sí? Preguntaría yo, ¿y Lot no habrá orado por Sodoma y por Gomorra? ¿Sí? ¿Quién más se interpuso con esa destrucción? Abraham. Y se redujo hasta tal número que Dios le dijo, sí, si hay tal número, no lo destruiré. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Que entonces prácticamente no hubo nadie que se mereciera el rescate de Dios más que solamente Lot. ¿Sí me explico? Y vemos cómo otra vez, ¿por qué? Porque Dios no puede obligar a las personas a creer en Él, a buscarlo. Puede, pero no, porque no quiere robots. Porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No quiere robots. ¿Sí? No sé si quedó clara la pregunta. ¿Sí? Bueno, es que no sé, yo pienso pues que sí es importante el ejemplo, ¿Sí? pero pues hay veces que mis ganas me dan de orar porque digo, veo que no hay respuesta Sí. de ello. Sí, es que lamentablemente, si Dios no los puede cambiar, usted menos, usted menos, usted menos. O sea, yo solo voy Sí. a pedir a Él que lo haga. Sí. Pero, pues de cierta forma también, Jesús habla acerca del orar por los enemigos o por la gente que se considere enemigo, ¿no? Y pues oramos por ellos. Sí, inclusive si ellos llegan a necesitar algo de buena forma, y pues hasta poderles ayudar de cierta forma. Sí, pero bueno. Entonces, pero sí, Dios no puede violentar la decisión de ellos. Muy bien, seguimos adelante. Dice, sí, la libertad humana también revela algo hermoso de la sabiduría divina. Dios puede entretejer miles de decisiones humanas, buenas y malas, y usarlas para avanzar su propósito eterno. Es como un gran tejedero que incluso cuando algunos hilos parecen fuera de lugar, logra formar un diseño perfecto. Nosotros vemos el reverso del tejido lleno de nudos y confusión, pero Dios ve la obra terminada desde arriba. Sin embargo, debemos recordar que la libertad no nos hace independientes de Dios. Vivimos, y ahí con negritas está, vivimos, nos movemos y existimos en Él. Antes quiero dar un ejemplo. Hay un ejemplo de de que leí en un libro que dice, había una vez un terremoto, ¿sí? Hubo un terremoto como en la Ciudad de México, hubo un terremoto y muchas casas se cayeron, muchos edificios se cayeron y pues gente se quedó atrapada, ¿sí? Entonces, mucha de esa gente que quedó atrapada, pues igual hasta muchos eran cristianos y muchos no eran cristianos. De repente, pues una de las personas y las personas afuera oraban, Señor, por favor, líbranos, Señor, por favor, líbranos. Y se avecinaba que posiblemente iba a llover. Entonces, como iba a llover, ¿qué era lo que iba a pasar? Que toda la arena, que toda parte de los escombros así, pues el agua iba a entrar, iba a mover mucho la arena y las plastas de concreto iban a caer sobre las personas, ¿me explico? Entonces era un peligro. Entonces, muchas iglesias oraron, las personas atrapadas oraron, que no llueva, Señor, líbranos, que no llueva, que no llueva, que no llueva. ¿Y qué creen que ocurrió? Llovió.
¿sí? Llovió. Pareciera ser que no contestó Dios, ¿verdad? Pareciera que fue lo contrario, pero es que nada más vimos una partecita, pero ya después, bueno, siguieron las excavaciones, siguió adelante el auxilio a los damnificados, ¿sí? Y una persona de esas que siempre entrevistan en la televisión dice, pues yo le doy gracias a Dios porque había estado orando, porque una plasta me estaba oprimiendo el pecho y ya no podía respirar. Y gracias a que llovió, se pudo disolver cierto algo, se hizo un hoyo, pude respirar. ¿Me explico? Entonces, no es tanto que muchas veces parezca que Dios no contesta, sino que Dios ve absolutamente todo el cuadro, todo el panorama. Y pareciera ser que no nos responde o pareciera ser que responde lo contrario. Pero Dios tiene el control absolutamente de todo. No nos podemos enojar con Dios porque no contesta exactamente como nosotros queremos, sino porque Él ve absolutamente todo el panorama, pero nosotros solamente vemos un pedacito, lo que vivimos, lo que nos corresponde, pero no vemos todo. Pero Dios tenemos que entender esto, Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Vamos a el Hechos capítulo 17. Del 22. ¿Sí? Ahora el pasaje anterior, bueno, ya no me explayé en él, pero veíamos, dice que todas las cosas les ayudan a bien para quienes para quienes lo aman y conforme son llamados, conforme a qué, a su propósito, ¿sí? ¿Y cuál sería el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál sería el plan general de Dios? Hechos capítulo 17, versículo 22, bueno, con base a la frase que dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos en Él. Vamos a ver ese contexto. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 30 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está Pablo a quién le está hablando? ¿A judíos o gentiles? A gentiles, estaba en Atenas, ok. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. O sea, prácticamente honraban y adoraban absolutamente hasta lo que se movía, ¿no? Ay, va la hormiga, ay, va que adorar a la hormiga, ay, el trueno, hay que adorar hay que adorar todo lo adoraban. Y si se nos pasaba, al Dios no conocido, al Dios desconocido, para que vean todos los dioses, que nosotros los honramos, para que nos vaya bien en la siembra, nos vaya bien en el trabajo, haya prosperidad en el campo, etcétera. Todo, que no se nos escape nada. ¿Sí me explico? Esa era la actitud que tenían los griegos, tenían infinidad de dioses, ¿sí? Dice, este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Y ahí Pablo aprovecha, bueno, dicen que ustedes adoran a todos los dioses, pues bueno, ese Dios no conocido, ¿quién cree que es? Este Dios que les voy a presentar ahora, ¿sí? Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y qué interesante que Pablo empieza a hablar de este Dios que es el que hizo el mundo. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo. Y dentro de los dioses griegos no vemos algo así que los dioses comiencen de esa forma. Por eso hace esa diferencia
Pablo referente al Dios que no conocen, al verdadero. Lo que quiere Pablo es introducir al único y verdadero Dios, no a sus dioses, sino al único y verdadero Dios, y empieza a presentarlo como el Dios creador. El Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Y muchos de los dioses griegos, ¿qué creen? Sí tenían necesidades. Sí tenían necesidades, según la imaginación de los griegos. ¿Sí? Pero el Dios de la Biblia, como dice aquí Pablo, este Dios no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. ¿A qué Dios se está refiriendo? ¿Qué narración dentro de todas las culturas, de las religiones o como le quieran llamar, habla acerca de que Dios creó todo de un solo hombre? ¿A quién se está refiriendo? Al creador, al que hizo ¿a quién? A Adán, ¿verdad? Y de ahí venimos todos. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Después dice, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito, fíjense, 27, su propósito era que las naciones, ¿qué? Buscaran a Dios. Entonces, ¿cuál sería el principal propósito de Dios para mi vida? Es que Dios tiene determinado que yo me merezco una casa. Dios tiene determinado que yo tengo que abundar en riquezas, tengo que tener un carro, pero de lo más nice que puedan imaginar, ¿sí? Que tenga una esposa maravillosa, que tenga muchos hijos, que tenga muchas propiedades. O sea, Dios ha determinado eso. ¿Ese será el plan principal de Dios para todos? No. ¿Cuál es el propósito general o la voluntad de Dios general y el propósito para cada uno de nosotros? Dice, su propósito era que las naciones, ¿qué? Buscaran a Dios. Entonces, por eso tomamos, dice, porque todas, lo que leímos en Romanos, porque todas las cosas ayudan a bien, ¿para quiénes? Para quienes lo aman y para quienes son llamados conforme a ¿qué? Su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que lo lleguen a conocer. Entonces, todas las cosas van a servir o todas las cosas Dios las va a mover. ¿Con qué propósito? Para que cada uno de nosotros conozcamos ¿a quién? A Dios. No es para que todas las cosas, para que ella y yo nos unamos en un momento de la historia. El universo nos unió. No. ¿Sí me explico? Es todo conforme a su propósito. ¿Con el propósito de qué? De llegarlo a conocer. ¿Sí? Después dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás, dice, y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Prácticamente lo que está diciendo, o sea, este Dios creador, este Dios que ha hecho todo, este Dios que quiere que le lleguemos a conocer, pues es en el Dios en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos, ¿sí? ¿Y con en qué propósito? Para llegarlo ¿a qué? A conocer. Porque también este texto, sacándolo fuera de su contexto, muchas personas se lo excusan y dicen, es que soy pecador porque, pues es que Dios es el que en él vivimos, nos movemos. O sea, estoy en Dios y me muevo a mi pecado, pues me muevo con Dios,
¿sí? Y existo por Él, existo triste, estoy en mi pecado porque pues existo, porque Dios me permite existir en mi pecado. ¿Sí me explico? Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es de que todo lo mueve Dios con el propósito de ¿qué? Para que nosotros podamos llegar a conocerle. Eso es lo principal. Antes de darnos carros, antes de darnos casas, antes de darnos propiedades, antes de darnos todo, lo principal es ¿qué? Conocerlo. ¿Sí? Dios movió todo para que Jesucristo en ese momento de la historia fuese crucificado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. ¿Cuál es el problema mayor del hombre? No tener una casa donde vivir, no tener trabajo, no tener esposa, no tener hijo, no tener un carro. No. El problema principal del hombre es su salvación. Y todas las cosas Dios las va a mover en individual con cada uno de nosotros para que en su momento podamos llegarlo a conocer. Es por eso que tanto Dios puede mover, tanto Dios puede hacer, ¿sí? Para que le conozcan. Y cuando la gente lo rechaza, por eso dice Dios, por eso mira, ahora está sobre ustedes. Yo moví todo y ustedes me están rechazando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esos puntos. Después dice, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Prácticamente está diciendo, Dios es tan palpable, está tan cerca de nosotros, queriéndonos convencer. Dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, y aún citando poetas griegos, Pablo dice lo siguiente, nosotros somos de su descendencia. Dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata y piedra. Por eso también nosotros como cristianos tenemos que usar imágenes, ¿no? Porque al comprender cómo es el Dios de la Biblia, al comprender cómo es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios de la Biblia, podemos entender que a Dios no lo podemos poner en un frasquito, en un cuadrito o en una crucecita y decir, ahí está mi Dios, a ese le voy a pedir, a ese no, porque el mismo Pedro está diciendo, Dios, inclusive Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es un Dios inmenso. No le podemos poner límites. ¿Sí? Ya le hemos dicho aquí es la casa de Dios. Aquí donde nos congregamos, ¿es la casa de Dios? No, es la casa del hermano Eduardo, de Diana, Uri y de Joab. ¿Sí? Aquí aquí nos reunimos, pero no es la casa de Dios. Porque ¿dónde habita? En nosotros. La iglesia es cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y después dice, versículo 30, en la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda en todo el mundo, en todas partes, que se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Entonces, Dios mueve absolutamente todo para que una persona llegue a tener ese conocimiento de Dios. Pero otra vez volvemos. ¿Cuál es el punto principal, el primer encontronazo que el hombre tiene con Dios? ¿Que Cristo entre a su corazón? No. ¿Qué dice ahí? Él manda que todo el mundo, en todas partes, ¿qué? Se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. ¿Sí? No me va a hacer salvo el hecho que Cristo entre en mi corazón, y ya le hemos dicho. ¿Qué me va a hacer salvo? Es reconocer que soy pecador, que Cristo es el pago por mis pecados, que Cristo murió para pagar mis pecados, y creyendo en ese sacrificio, yo restauro mi relación con Dios porque Dios me perdona. ¿Sí? Porque si Dios no me perdona, no me puede bendecir en nada más. ¿Sí me explico?
¿Sí? Después dice versículo 31, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre. Al levantarlo de los muertos, y ya sabemos a quién se refiere, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, principalmente la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, principalmente es que nosotros le lleguemos ¿a qué? A conocer. Ya después nosotros viviremos en nuestra libertad con los principios que iremos aprendiendo conforme a la Biblia y tomando nuestras propias decisiones. ¿Sí? Pero no podemos decir, y otra vez escucha mofa y todo, no podemos decir, es que a ver, Dios, ¿quién será, Señor? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿O será él? ¿O será él? Dime, Señor, ¿quién es? Pues, ¿quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Sí me explico? Tú lo puedes decidir. ¿Sí? Así como Adán, a lo mejor con Adán y Eva, así como gente normal, como nosotros, hay quienes no les gusta una fruta, hay quienes no les dice otra fruta, no les gusta otra fruta. ¿Con Adán y Eva pudo haber sido lo mismo? Pues sí. A lo mejor Dios le dijo a Eva, es que Eva dijera, es que a mí no me gusta la guanábana, ¿no? Y Dios le pudo haber dicho a Eva, digo, estamos suponiendo, imaginando, ay, Eva, yo con tanto trabajo que la hice para que te gustara. Y sale por ahí a Adán, pero a mí sí me gusta, ¿no? Y así comiéndose, pero a mí sí me gusta. ¿Sí me explico? También había esa decisión. Y no les decía, tú vas a comer ahora esto, tú vas a comer a eso. No, eran libres de decidir lo que podían comer. Nosotros somos libres de poder, en el caso de la pareja, decidir, ¿sí? ¿Con quién? Sí, claro, si alguien ya está casado, pues ese ya no, ¿verdad? Ese no. Pero alguien que esté libre, ese sí. ¿Qué voy a estudiar? Señor, guíame. ¿Qué quieres que yo estudie? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Señor, ¿dónde quieres que yo viva? ¿Dónde quieres vivir? ¿A dónde te quieres ir? Señor, ¿cómo me voy a peinar el día de hoy? ¿Cómo te quieras peinar? Digo, se escucha ridículo, pero mucha gente tiene ese tipo de costumbres o piensan que para con Dios hay que hasta detalle, ¿no? Imagínense, Señor, agarro la plumilla así o así, de este lado, dime, guíame. No. Sí, yo conocí, bueno, conocí a una persona que un día ella misma nos dijo que era tanto su relación con Dios que un día sacó del refri unas fresas y así que se les quedó viendo y dijo, Señor, tú sabes que yo quiero comer unas fresas. Tú sabes que se me antojan, pero no las veo muy bien. Pero dime, ¿me las como o no me las como? Sí, se escucha ridículo, pero hay gente que lo hace. ¿Eh? No, dice que ya después se acercó y dijo, me llegó el espíritu del mal olor y ya no me las comí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Se escucha otra vez, se escucha ridículo, pero hay gente. Entonces, recordemos, Dios nos ha dado esta libertad como regalo, pero lamentablemente nosotros la podemos estar usando para cosas y nos estamos nosotros sometiendo a cosas que no nos debemos de someter. Inclusive hasta cosas nos sometemos en Dios, según decimos que nos sometemos a Dios, Señor, guíame, según qué teléfono me voy a comprar, el S25 Ultra o el iPhone 17, dime cuál quiero. El que te guste y el que te alcance, ¿verdad? Porque son de los más caros. ¿Sí? Aunque quieras, si no te alcanza, pues ni modo. ¿Sí? Entonces, Señor, no, eres libre. Eres libre. Ahí entraría la religiosidad. Hay mucha religiosidad en ese.
Sí, hay demasiada religiosidad y a veces la gente quiere ser tan espiritual, pero es tan espiritualoide, más bien, que, que realmente no tienen una relación bien y correcta con Dios. Pero no hay que confundir eso de, por ejemplo, no tomar esas decisiones cuando Dios dice, o Jesús dice que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para Él, ¿no? Ah, así es. Sí, pero hay principios en los cuales Dios, por ejemplo, referente en el trabajo, ¿sí? Referente en el trabajo, sabe que pues tenemos que trabajar como si trabajáramos para Él, ¿sí? Y al trabajar para Él, pues lógicamente estamos viendo, bueno, a Dios pues no le agrada que diga mentiras, Dios no le agradaría, o sea, Jesús no le agradaría que si mi horario de trabajo son de 8 horas, realmente las efectivas nada más sea hora y media, ¿sí? Y que el resto me la pase en el baño, me la pase dando vueltas, me la pase visitando al vecino, me la pase dentro de un área de trabajo, ¿sí me explico? Sino que ser realmente congruentes y entender que, que el buen testimonio que nosotros podríamos hacer puede impactarse a los que nos están rodeando, ¿sí? Pero es con base a esos principios. Bueno, yo pienso en lo personal que esto de hagamos las cosas como si fueran para Dios es lo referente a nuestro trato con las personas, a tratarlos bien, a ayudarlos, pero siempre y cuando no esté, para mi punto, no esté involucrado el pecado, las faltas, hasta aparentemente sin mucho perjuicio contra Dios, porque si es vanidad, si es orgullo, si es soberbia, si son cosas sin ningún valor de bien, Ajá. ya no espiritual, sino de bien, Sí. de bondad y misericordia para con todos. Pienso yo que a eso tiene que ver o vendría al caso hacer las cosas para Dios, pero siempre y cuando guiándonos en el bien, en el bien, en el bien de todos. Nada más es que es lógico, o sea, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, se va a comportar de una forma conforme a la voluntad de Dios. Un verdadero hijo de Dios nunca va a decidir hacer lo malo, ¿sí? Tal vez alguien que no conozca a Dios o alguien que no le interese a Dios, así arbitrariamente y tomando toda su voluntad, su decisión. Yo sé que a Dios no le molesta que robemos, pero yo me agarro esto que es de la empresa, me lo llevo y ya. Pero ya está, o sea, es porque lo hace con maldad. Pero un verdadero hijo de Dios no debería de tener esas actitudes. Pero como un verdadero hijo de Dios va aprendiendo esos temas, va aprendiendo esos principios y los va aplicando a su vida diaria. Sí. Exactamente. Y ese es el propósito, que cada día nos parezcamos más a Dios y cada día nos parezcamos más a Cristo. Sí, porque esas fallas son humanas, no son espirituales. Entonces, como dice la palabra, el mundo habla de cosas del mundo, banalidades, tonterías, pero el espiritual habla de lo que realmente nos conviene y nos ayuda. Así es. Ese era mi punto. Sí. Muy bien. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, seguimos en nuestra página y dice, este versículo nos revela algo profundo. Dios no dirige la historia simplemente por orden o control, sino con un propósito relacional. O sea, ¿cuál es el propósito relacional? Es que el hombre se acerque a Dios. ¿Sí? Que el hombre Dios no está lejos, Dios está cerca y quiere que el hombre se acerque a él, porque Dios quiere restaurar esa relación con el hombre, pero el hombre muchas veces no lo quiere. Todo lo que sostiene, mueve y permite tiene como fin último que el ser humano lo busque, lo reconozca y entre en comunión con él.
Esto cambia la perspectiva. El propósito principal de la providencia no es solo mantener el universo funcionando o guiar los planes individuales de cada persona, aunque también lo hace, sino revelarse a la humanidad para que lo conozca como Dios y Señor. Toda la historia humana con sus luces y sombras, así siendo dirigida hacia el fin, las culturas, los movimientos, las oportunidades, incluso los tiempos en que cada uno nace, no son casualidad. Cada cosa forma parte del escenario donde Dios se deja encontrar. ¿Sí? Y quiero hablar, bueno, ahorita no está Camila, digo, porque le molesta que hable de mí. Pero hubo un tiempo, una vez, y así como decir, todas las cosas se van enlazando y cada uno conoce lo que ha vivido. ¿Sí? Y quise yo compartir algo de mí. Hace muchos años, no muchos, bueno, hace algunos años, había un niño que se llamaba Luis Eduardo. Tenía 4 años. Este niño de 4 años vivía en un tiempo diferente al que vivimos, ¿no? Ahora, en el tiempo aún de 4 años, ese niño Luis Eduardo tenía sus amiguitos y era de los grupos de amiguitos que íbamos a la llave del vecino y los 4 o 5 niños tomábamos con nuestra boquita de la misma llave del agua y no nos enfermábamos y compartíamos las babas y estábamos juntos y no nos pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que llega un día en el cual un amiguito a la edad de 4 años sí andaba en la calle, sí, pero era un tiempo diferente, era un tiempo diferente. Un amiguito le invita a este niño llamado Luis Eduardo a pasar la calle porque al otro lado vendían pan. Entonces se pasa corriendo uno y se pasa Luis Eduardo atrás. ¿Y qué creen que pasó con Luis Eduardo? Atropellaron a Luis Eduardo. A los 4 años ese niño fue aventado, piernas fracturadas, todo, costillas fracturadas, brazo fracturado, todo, aventado 8 o 9 metros adelante. ¿Sí? Nunca el niño vio qué pasó, simplemente de repente y aún me acuerdo, así en la patrulla porque no llegaba la ambulancia, mi mamá ahí viendo y yo así ya despertando y del dolor y viendo que me veía así, ya, me llevaron al doctor, me desmayé y lo que sea. Pues lógicamente casi medio cuerpo de aquí para acá, enyesado, etcétera, todos los tratamientos que hicieron. Posteriormente se le quitó a este niño el yeso y pues, ¿qué iba a hacer? Otra vez empezar a caminar, según, ¿sí? Pero habían dicho que a lo mejor no iba a quedar bien. ¿Qué iba a pasar? No sabían. Y ese niño pues tenía miedo porque se paraba, las piernas débiles, se caía, siempre sentía dolor porque las piernas siempre estuvieron acostumbradas a una posición con el yeso, ¿sí? Entonces este niño, pues, ¿qué era lo que empezó a hacer? Pues se empezó a arrastrar. Siempre el niño, aunque era niño y seguía jugando dentro de la casa, pero se arrastraba este niño. Y hasta una vez me platica mi papá que cuando entraron ellos y me vieron, o sea, yo normal, pero arrastrándome y yendo por el juguete y regresando y por acá, pues entra mi mamá y pues, ¿cuál es la impresión? O sea, mi hijo se está arrastrando, ya no va a ser el niño normal. ¿Qué va a pasar con él? Pues ya gracias a Dios, con el tiempo, mis huesos sí se recuperaron y aquí estamos. Entonces, y de hecho, hasta iba a decir, bueno, una barbaridad, la voy a decir. Y de hecho, hasta después, a los 8 años, ya todo sano, empezamos, y ahora sí que estas piernas que alguna vez fueron fracturadas, nos metimos al deporte de taekwondo, de los 8 años a los 14, llegué a la cinta
rojinegras, ya que no se metan conmigo. Pero llegué nada más a esta cinta porque a los 14 años no me daban la negra porque no era mayor de edad, solamente le daban la negra a los mayores de edad. Entonces nada más llegué hasta ahí. Me dijeron que no, ya dije, ay, ya me desesperé, ya. Pero bueno, llegué hasta ahí. Pero a lo que voy es de que todas esas cosas o eso que pudo haber, o sea, yo digo, Dios me dio la oportunidad de volver a nacer ahí. Porque ¿cuántos niños no viven eso? Y pude haber muerto. Pude haber quedado paralítico, parapléjico, cuadrapléjico, ¿sí? Pude, o mal de la cabeza, ¿sí? Entonces, al ver todo eso que ha pasado, o sea, cada uno analices en su vida, todo eso que ha pasado en la vida de cada uno, por eso yo en lo personal digo, o sea, ¿por qué no dar mi vida a aquel que dio su vida por mí y que me levantó? Que me hizo ese milagro, por decirlo de una forma, que me volvió a levantar, que me volvió a dar la fuerza. ¿Por qué no usar estas piernas para llevar el evangelio a quienes no lo conocen? ¿Sí? ¿Por qué no estar aquí con estas piernas que me volvió a dar, estar parado y estar predicando su palabra? ¿Sí me explico? Porque Él me lo dio. Y si no hubiese pasado ese acontecimiento tal vez en mi vida, no valoraría mucho lo que tal vez Dios hubiera hecho. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que muchas veces pueden pasar en nuestra vida, pero que son como que camino y preparación para algo más adelante. Claro, Dios ya sabía que lo iba a conocer, ¿sí? Pero Él trató, pero Él quiso y con cada uno de nosotros nos moldea para que lleguemos primeramente, ¿a qué? A llegar a conocerlo. Y posteriormente y todo lo demás después vendrá por añadidura. ¿Sí me explico? Pero es importante que nosotros entendamos que cada cosa que quienes amamos a Dios y que hemos obedecido conforme a su propósito, todas las cosas nos sirven para bien. Y que Dios tiene el control absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, es importante notar esos pequeños, grandes detalles. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Yo tengo el comentario de que siempre el mal se está metiendo y queriendo mostrarse superior y casi yo soy Dios y me respetas y haces lo que te digo. Sí. Casi. Entonces yo tengo esa renuencia a no aceptar los supremos. Ve que dice que ver a los demás como superiores a sí mismo. Yo tengo esa renuencia muy metida de que cómo voy a ver superior a alguien que hace tanto daño. Ajá. Ese es mi comentario. Sí, muy bien. Bueno, ya después eso abarcaremos en otro tema. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Yo creo que por cuestiones de tiempo ya le vamos a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a orar para terminar.